Fuerza Popular abre nuevamente proceso disciplinario contra Kenji Fujimori. Así lo anunció el vocero de la bancada, Daniel Salaverry, quien señaló que el motivo es el menor de los Fujimori continúa con su actitud confrontacional con el partido y por ello va a ser citado a dar sus descargos. Es lo que se veía venir, en realidad para lo que pensamos iba a ser esta sesión. La congresista Yesenia Ponce de la bancada fujimorista también se le ha abierto un proceso disciplinario. Ella va a ser citada en los próximos días para responder por el audio en el que alude de obstruccionista a Keiko Fujimori y definir su sanción. La decisión se dio luego de la reunión de bancada en su local del centro de Lima. ¿Cómo está? Bienvenido a 90 Noches. Sabemos que se le ha abierto proceso disciplinario a la congresista fujimorista Yesenia Ponce, pero ella más temprano, ya conocido el audio, emitió un pronunciamiento en el que pidió disculpas a su partido y a Keiko Fujimori. Sacó el látigo así, se flageló. La lideresa de Fuerza Popular dice que no intenta obstruir la labor del gobierno. Visiblemente afectada, la congresista fujimorista Yesenia Ponce se pronunció sobre el audio en el que afirma que Keiko Fujimori busca obstruir la labor del gobierno. Quiero pedirles disculpas a los simpatizantes de Fuerza Popular, a los miembros del partido, a todos mis compañeros de bancada y sobre todo a mi lideresa Keiko Fujimori. En la grabación, Ponce cuenta que Keiko Fujimori le pidió no presentar su proyecto de ley sobre chinecas, pues este iba a beneficiar al Ejecutivo. La legisladora agregó que sus palabras en el audio se deben a su poca madurez política. Es falso que desde Fuerza Popular se quiere impedir o obstruir la ejecución de alguna obra que beneficie a la población. Esa no es la manera de hacer política de mi lideresa Keiko Fujimori. La congresista ancachina añadió que sus expresiones fueron grabadas en una reunión realizada el mes de octubre del año pasado. Manifestó que sus palabras se debieron a la frustración porque su bancada no aceptó su propuesta sobre el proyecto Chinecas. Sé que he cometido un terrible error del cual estoy arrepentida. Me dejé llevar por un impulso. Me pongo a disposición de la decisión que tomen los miembros de mi bancada. La legisladora no aceptó preguntas y se fue rápidamente. En tanto, en Chimbote, el ex asesor de la parlamentaria Aldo Rodríguez Uceda denunció a Yesenia Ponce y a los congresistas fujimoristas Carlos Domínguez Herrera y Mari Melgarejo por presunto tráfico de influencias para colocar a funcionarios de confianza y trabajadores en el proyecto especial Chinecas. Ha sido un mal día para la congresista Yesenia Ponce en el Congreso, porque también la Comisión de Ética decidió abrirle un proceso de investigación preliminar en su caso. ¿Por qué? Por esos presuntos pagos que habría realizado al encargado de emitir sus certificados de estudios secundarios, pero también al audio al cual Ponce afirma que Keiko Fujimori le ordenó no apoyar al Ejecutivo con el proyecto de irrigación Chinecas. Hay que recordar que en agosto la Comisión de Ética del Parlamento aprobó por mayoría archivar una investigación contra la congresista de Fuerza Popular vinculada a inconsistencias en su hoja de vida. La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el uso de los derivados de la marihuana de manera medicinal. Familiares de los pacientes le piden al Congreso que dé luz verde ya a esta norma. Los familiares de las personas que usan la marihuana de manera medicinal se mostraron felices y optimistas por la aprobación en la Comisión de Defensa del proyecto. Este es un primer paso para lo que esperan se convierta en una realidad. Aide Farfán tiene una hija adolescente que sufre ataques recurrentes de epilepsia. Ella defendió el uso del aceite de marihuana. Pero yo iba cansada porque yo no sabía ni qué hacer, me desesperaba, mi hija convulsionaba, se caía. Es cuando yo conozco esta planta del cannabis medicinal y opté por darle el aceite y mi hija consume hace un año, ¿no? Del aceite de cannabis. ¿Cuáles son los resultados? Totalmente favorable. El congresista Alberto de Belaunde, quien impulsa la aprobación de la norma, dejó en claro cuál es el objetivo del dictamen, que busca convertirse en ley. Acá no estamos legalizando el fumarse un troncho o el que si uno está cansado después del trabajo va y accede a esto. Estamos hablando del aceite de cannabis
que se utiliza para enfermedades crónicas. El proyecto autoriza la producción, importación, comercialización y uso seguro e informado, exclusivamente con fines medicinales, de productos derivados del cannabis. El gobierno establecerá los requisitos para otorgar las licencias a las entidades públicas o privadas encargadas de la producción, importación y venta de los derivados del cannabis. No va a ser, cualquiera no lo va a ir a comprar con una receta. Lo que estamos haciendo es un registro que la persona que lo va a usar esté acreditada fehacientemente que hay una vinculación entre el producto y la enfermedad que tiene. Aún falta que la Comisión de Salud emita su opinión para que finalmente el Pleno debata y decida si aprueba la norma, que es un clamor de todos aquellos familiares de pacientes que buscan se autorice su uso. Cambiamos de tema porque llenos de dolor e indignación, familiares y amigos de Sebastián, el escolar asesinado en Cusco, llegaron hasta el distrito de San Jerónimo para darle el último adiós. Durante el velorio, el padre del adolescente declaró que el Ministerio Público no cumplió con su labor, pues para él la vida de su hijo pudo ser salvada. Además anunció que la recompensa que ofrecía por su pequeño será entregada a los que den con el paradero de los 2 tíos del menor, acusados de ser ahora autores del asesinato. Dejaron la mochila de Sebastián en el lugar que él siempre ocupaba. Con una oración, sus compañeros de su colegio en el Cusco pidieron la captura de los 2 tíos del menor acusados de su asesinato. Ser asesinado por tus propios parientes, eso es algo completamente inhumano. Divertido y muy lúdico. Director, ¿qué siente usted ver una carpeta vacía? Que no evidentemente va a tristeza. A estar nunca más. Claro, es una tristeza fuerte. El cuerpo de Sebastián fue hallado en un descampado en el pueblo de Urcos, en el Cusco. El escolar permanecía desde el 21 de agosto pasado como desaparecido. Una cámara de seguridad captó el momento en que este sujeto llega para secuestrarlo y otro a bordo de este auto rojo. Luego se estableció que los involucrados serían Percy y Wilfredo Peralta, tíos de Sebastián y quienes permanecen como no habidos. Cuando pidieron a los padres de Sebastián 500.000 soles para liberarlo, el menor ya habría estado muerto. La madre del niño reconoció el auto donde fue plagiado como el que manejaba el esposo de su hermana. En rueda de prensa, la policía y el fiscal del caso dijeron que habría más involucrados en este crimen. En este momento existen sospechas fundadas respecto a la participación de otros familiares que estarían inmersos en el tema. Pero por temas de reserva y de éxito de investigación no podemos adelantar opinión. De todo ello, lo que sí se advierte es una lesión interna a la altura del cuello, lo que podría presumir que ese niño ha podido ser golpeado con un objeto contundente o estrangulado. Los padres del niño entraron en shock al encontrarse el cuerpo de Sebastián, ya que, como era lógico, no perdían las esperanzas de encontrarlo aún con vida. Los restos del escolar son velados en su casa en el Cusco. En tanto, la policía redobló sus esfuerzos para capturar a los presuntos asesinos, a quienes ve usted en pantalla. Si los reconoce, avise a las autoridades. Otro crimen terrible. Una madre, sus 2 hijos y su nieta de tan solo 1 año fueron asesinados a golpes en Villa María del Triunfo. La policía sospecha del padre, quien está no habido, y dejó una carta en el lugar del crimen. La imagen era solo de consternación y dolor. Los vecinos simplemente no lo podían creer. Ver salir los cuerpos de toda una familia que fue encontrada sin vida en su casa de Villa María del Triunfo. Una madre, sus 2 hijos y su nieta de solo 1 añito cruelmente asesinados. La familia cristiana, de la que todos tenían buenos comentarios y eran queridos en el barrio, habían acabado así sus días, golpeados hasta morir. Es evidente que ha sido una muerte violenta con todos ellos. Se ha encontrado un objeto, que es un martillo, pero tampoco se puede determinar, ¿no? Posiblemente sea la herramienta con la cual se han causado los daños. El principal sospechoso de tan brutal crimen es a quien todos conocían como un esposo cariñoso y un gran padre, Efraín Osorio Bustillos, quien hasta el momento está no habido. Como que fuera él, ¿no? Si no, afrontaría la situación, por más que ha fallecido, él estuviera acá. Entonces, creo que se le está llamando a su teléfono y todo, nunca contesta. Está no habido, en otras palabras, ¿no?
Efraín Osorio estaba casado hace 20 años con Lidia Melgarejo Tolentino. La pareja tenía 2 hijos, Wendy Sofía de 23 años, quien tenía a una hija de 3 años y el otro, un menor de 15 años. Nadie sospechaba que en la familia hubiera algún problema que llevara a tan execrable crimen. Muy unidos, yo siempre los veía juntos, o sea, siempre veías a su mamá y a su papá juntos, ¿no? Su papá era muy trabajador, como todo padre quería que su hija sea algo más, ¿no? Un papá drástico, pero siempre amoroso por su hija, ¿no? La mañana del viernes, Efraín Osorio salió de casa temprano, cargaba una mochila y su semblante no era el mismo. Ese mismo día habría matado primero a su esposa, hija y nieta, y luego a su hijo, minutos antes de que este último fuera al colegio. El día viernes, a las 7 de la mañana que lo vi con él. Lo vi que por esta ruta de acá de las Torres. Pues sí, cuando yo lo vi a él, más bien me sorprendió, porque yo le he visto por ahí muchas veces caminar. Me he preocupado que se iba ahí tranquilo, no sé cuál sería. No me dijo a dónde iba, ¿no? El sospechoso es un obrero de construcción civil que hace varias semanas estaba desempleado. Junto a los cadáveres, la policía encontró una nota, al parecer escrita por Osorio Bustillos, en la que confirmaba la falta de trabajo. Lo único que pediría es que Dios haga justicia. Tarde que temprano se paga y aún Dios dice, no, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Osorio está no habido y la policía ha intensificado su búsqueda. El pleno político Mercedes Arauz realizó su primera actividad como la nueva presidenta del Consejo de Ministros en la reunión de coordinación entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores regionales. Allí, la Premier presentó a los nuevos ministros de Economía y Finanzas, Justicia, Salud y Vivienda, Construcción y Saneamiento, de quienes resaltó su trayectoria profesional y su experiencia, así como su predisposición de seguir trabajando con los gobernadores regionales. Del ministro de Estado Pero también esta mañana la saliente ministra de Educación, Marilu Martens, entregó el cargo al nuevo jefe del sector y del Wexler. Martens se despidió de sus colaboradores más cercanos y de los trabajadores del ministerio en la sede de San Borja. La ceremonia empezó con un caluroso recibimiento al nuevo titular de la cartera, quien durante su discurso dijo que continuará con la política de reforma magisterial. Mientras que en el Congreso, los parlamentarios han opinado sobre este nuevo gabinete. La tensión en el Congreso se dio. Si bien hasta hace poco antes de la juramentación del gabinete Arauz, Fuerza Popular exigía la renovación total de los ministros, ahora parecen estar conformes con las designaciones del presidente Kuczynski. Esa discusión pasa a un segundo plano, pensando siempre en el Perú en primer lugar. Vamos a darles la oportunidad y apoyarlos en todo lo que sea necesario, porque el Perú lo que necesita son soluciones a sus problemas. En vista de ello, el voto de confianza al nuevo gabinete estaría garantizado. La actitud conciliadora mostrada en las últimas horas fue bien recibida por la bancada oficialista. Bueno, la crisis boba, originada por la cuestión de confianza, ha terminado. Creo yo de que volvemos más bien a la normalidad y eso significa una correcta relación. Desde el APRA, Mauricio Mulder criticó que haya habido solo una renovación parcial, aunque tanto él como Johnny Lescano de Acción Popular consideran que la designación de Mercedes Arauz pondrá paños fríos a la siempre tirante relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En la persona de la señora Mercedes Arauz, una propuesta que es mucho más política en el sentido de que tiene mucho mayor capacidad de diálogo con las fuerzas de la oposición. Yo veo que la designación del nuevo gabinete es para conseguir la cercanía con el fujimorismo y el gobierno, pero no creo que haya un trabajo que vaya a atender las necesidades de la población. Este martes, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, se reunirá con la premier Mercedes Arauz para definir la fecha de la presentación del gabinete, que sería la primera semana de octubre. Vamos a hacer un poco de historia y repasemos las presidentas de la PCM, las jefas de gabinete. Resulta que en toda la historia republicana solo hemos tenido 4 mujeres que han ocupado el cargo. La primerita, Beatriz Merino, lo hizo en el año 2003. Fue nombrada, recordemos, durante el gobierno de Alejandro Toledo y estuvo 6 meses en el cargo. Seguimos avanzando hasta el gobierno de Alan García, el segundo. Año 2011, Rosario Fernández. Ella permaneció nada más que 4 meses en este gabinete. Antes la teníamos como ministra de Justicia, hay que recordar. Seguimos avanzando y llegamos a Ana Jara, gobierno de Ollanta Humala, año 2014. Ella se quedó 9 meses en el cargo y hay que recordar que fue censurada. De allí que vino
su salida del cargo. Y pasamos a la actualidad. Mercedes Arauz, después de sorpresas, finalmente el domingo juramentó en el cargo. Ella también es vicepresidenta y congresista de la República y tiene a su cargo ahora la jefatura de la presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a hablar de Odebrecht a continuación. Resulta que el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala Herrera, habría recibido $900.000 de Odebrecht durante la gestión del expresidente Alan García. El diario español El País detectó que Odebrecht habría efectuado el pago a través de la banca privada de Andorra. La petrolera firmó en el 2011, 4 meses después de la salida de la empresa del directivo, un acuerdo con la filial de Odebrecht, Braskem, para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de $3.000 millones. La siguiente es una exclusiva de Latina. Le vamos a mostrar cómo opera la mafia que trafica petróleo en la selva de Madre de Dios. Lo peor es que este negocio favorece a la minería ilegal. El reporte es de nuestra unidad de investigación. Preste atención a este camión cisterna. Está cargado de combustible y aguarda a un costado de la carretera interoceánica en Madre de Dios. De pronto aparece este camión al que transferirá petróleo y que irá a abastecer a la minería ilegal en la región. Se trata de una operación de tráfico de combustible que sucede bajo la absoluta vigilancia de hombres armados que no tienen problema en mostrar armas de largo alcance ante la cámara de nuestro colaborador. La minería ilegal y el crimen organizado han desbordado cualquier intento del Estado por detener sus actividades. En 2015, el Ministerio de Energía y Minas publicó el decreto 03, que puso cuotas a la venta de hidrocarburos en Madre de Dios. No solo registró a los grifos autorizados para la comercialización de petróleo, sino que le puso límites al volumen que expende. Pero en la práctica la realidad es otra. Ante el control en la región, la minería ilegal se abastece ahora en la frontera con Puno y Cusco, donde filas de cisternas en la carretera interoceánica comercializan combustibles sin ningún control estatal. Para que el petróleo ingrese a Madre de Dios y de allí a La Pampa, debe pasar 3 controles dispuestos en la triple frontera de estas 3 regiones. Cada puesto de control administrado por la policía y la SUNAT. ¿Cómo lo hacen? Esto pasa a vista y paciencia de la SUNAT y de la policía. Yo estoy pasando un documento al gobierno central diciendo de que ese control que existe en Las Palmeras debe desaparecer porque solamente genera corrupción. SUNAT ni localmente ni desde su oficina central en Lima atendió un pedido de este noticiero para conocer el volumen de combustible decomisado en los puntos de control que administra. Pero la venta ilegal no está solo en manos de mayoristas. La carretera hacia La Pampa exhibe sin pudor escenas como estas. 1, 2, 3, 4 cilindros son cargados a esta mototaxi luego de abastecer un punto de acopio. A lo largo de la vía, galoneras publicitan que en estos puntos también se puede conseguir petróleo. Esto lo hice llegar yo a los ministros, a la ministra de Energía y Minas, del Ambiente, en la cual ellos tienen conocimiento de cómo está pasando el combustible en los propios camiones, en los propios trailers. Y esto va directamente a La Pampa. Latina también solicitó una entrevista al Ministerio de Energía y Minas. En comunicado oficial, respondió que las medidas tomadas por el ministerio redujeron en un 48% la venta de combustible legal en la zona, una cifra que es rebatida por estas imágenes. Mientras tanto, la minería ilegal avanza y con ella la destrucción del medio ambiente, la trata de personas y el crimen organizado. El huracán María se ha convertido en la nueva amenaza para el Caribe. Esta noche el ciclón de categoría 5 tocó tierra en Dominica. Con su máxima potencia, el huracán María avanza por el Caribe. Durante su recorrido, el ciclón ganó fuerza subiendo a categoría 5 y tocando tierra en la isla de Dominica, dejando destrucción a su paso. Una de las primeras personas en pedir ayuda ha sido el primer ministro Roosevelt Skerrit, quien mediante su Facebook contó cómo el huracán arrancó el techo de su vivienda que poco a poco se inundaba. Ese es solo el primer paso de María, que avanzará con vientos de 260 kilómetros por hora por el mar del Caribe rumbo a Puerto Rico.
El estado de emergencia ha sido declarado en todo el país y es que las autoridades consideran que este será el peor fenómeno que atraviesa Puerto Rico en casi un siglo. Ante esto, se cancelaron todas las actividades para que las personas puedan evacuar a tiempo. Además de estos lugares, las advertencias por el huracán María se han extendido por las islas San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Martinica y el archipiélago francés Guadalupe, que sufrió hace algunas semanas toda la furia del huracán Irma. Seguimos en Argentina, donde continúa la polémica sobre el cambio de estadio para el cotejo ante Perú. Incluso hablan de cierto miedo para el partido de octubre. El cambio de escenario para el partido ante Argentina sigue siendo controversial. Pocos conocen realmente los motivos que obligaron a este cambio. Lo que se conoce es que el pedido lo hizo el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Un pedido que nació de los futbolistas, quienes manifestaron su deseo de cambiar de escenario. Así lo dio a conocer la prensa argentina. La información que yo tengo ahora es que ahora los jugadores pidieron salir de la cancha de River. Yo sé que lo van a negar, yo sé que los jugadores pidieron salir de la cancha de River. A Sampaoli le daba lo mismo, jugar en River o jugar en otro estadio. La selección albiceleste solo jugó 4 partidos en el Monumental de River y fue ante Ecuador, Brasil, Chile y Venezuela, consiguiendo solo un triunfo ante los chilenos con tanto de Messi. La Bombonera no albergó cotejo de eliminatorias en el presente proceso. Sin embargo, Boca acaba de jugar el fin de semana pasado, donde se escuchó el siguiente cántico. Asimismo, algunos periodistas de Fox Sports aceptan un temor sobre el cotejo a disputar con Perú. Pero estamos asumiendo ¿Que tenemos miedo? un temor. Sí. Con todos los movimientos, sí. No tener miedo ahora es suicida. No, si vos me decís que quien dirige el fútbol argentino en este momento no tiene miedo de quedar fuera del mundial, ¿Y entonces tiene qué es problemas. el mensaje? ¿Y entonces cuál es el mensaje? Miedo? Y yo tengo miedo. Bueno, ¿y entonces cuál es el mensaje de dar miedo entonces? Entonces todavía sí tengo miedo y por eso cambio la cancha. Marcelo, y no me parece... Bueno, ellos tienen miedo de no entrar al mundial, nosotros estamos soñando con llegar después de 30 años. El peleador Humberto Bandenay tiene apenas 22 años, pero su talento y corazón de guerrero lo han transformado en un maestro del deporte. La pelea contra Martín Bravo en la UFC fue mi momento más importante por todo el concepto que lleva. Humberto Bandenay sufrió la pérdida de su padre un mes antes de su debut en la UFC, el evento de artes marciales mixtas más importante del mundo. No pude estar con mi papá, me encontraba en California entrenando y él me pidió algo, de que pase lo que pase, no regrese hasta que yo pueda entrar al UFC y logre los cometidos, ¿no? Humberto cumplió el deseo de su padre y en su debut noqueó a su rival en solo 25 segundos. Me metió una patada al estómago, yo se la respondí, veo que le entró la patada y como que se dobla. Veo que me quiere tumbar y ahí es donde yo le conecto la rodilla, ¿no? Cargó a la derecha, Bandera. Buena patada del cuerpo del peruano. Terrible rodillazo en el suelo, bravo, señoras y señores. El knockout de Humberto Bandenay. Esa pelea se la dediqué a él, sé que él siempre está a mi lado. Ese día también estuvo en la jaula conmigo y lo va a estar siempre, ¿no? Ya regresamos.